Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos, este espacio donde cada tarde compartimos una palabra de Dios. Damos gracias por la compañía de todos los amigos que siempre están con nosotros, acompañándonos, valga la redundancia, ¿no? Compañía, acompañándonos. Sí. Gracias por estar ahí, gracias por los mensajes, gracias por el cariño, por el aprecio que nos tienen y también por animarnos a seguir adelante llevando la palabra hasta lo último de la tierra. Bien, queremos a propósito de lo último de la tierra saludar a algunas personas que nos acompañan a diario. María Teresa Contreras, ¿sí? Vergara, allí de Valencia, un gran cariño María Teresa, Dios te bendiga. Teresa, sé que te dicen Teresa, un gran cariño para vos, gracias por todos tus mensajitos que nos bendicen mucho y nos animan a seguir adelante. A mi amigo Cristóbal Hernández Zamora, ¿sí? Allí en Tandil, Cristóbal está pegado ahí mirándonos siempre, un gran cariño para vos, Cristóbal, y para tu esposa. A Carmen Ferreira, que también desde allí de Quilmes, Buenos Aires, nos mira, un gran cariño para Carmen, una seguidora fiel desde que comenzamos, ¿sí? María Concepción Aria Torres, también otra de las que han estado siguiéndonos siempre, allí desde Perú, una misionera junto con su esposo Roberto, un gran cariño para ella, para Jonathan Garita, uno de los obreros de Vida para Todo, uno de los servidores de Vida para Todo, a Katia Garita también, otra servidora de Vida para Todo, para Ana María Sosa Jordán, allí en Citibel, ¿sí? La Plata, creo que es eso, La Plata. A Iliana Mafiori Alvarado, ¿sí? Ella se prendió hace poquito, pero es firme, ahí está todas las tardes mirando el video. Para vos, Iliana, un gran cariño. Para Juana Modón, mire, allí en la provincia de Buenos Aires, Juana, un gran cariño, Juana. La pastora Juana, Dios te bendiga. La pastora Elizabeth Esquivel Espinosa, ella también siempre nos sigue, un gran cariño para ella. Para Esther Soledad Chiclana, que nos mira desde lo último de la tierra. Ella vive allí por Tierra del Fuego, en el extremo sur, una de las ciudades más australes de Argentina, es donde vive Esther Soledad Chiclana, un gran cariño para ella, para su esposo y su familia. Para Sandra Palacio, que nos mira desde Santiago de Chile. Freddy Agüero, aquí desde Desamparado, creo que está ella. Y para Gisela García, que no sé de dónde es, pero un gran cariño también para todos ellos. ¿Amén? Escríbanos para saber de dónde son y también saludarles y agradecerles su compañía. Muy bien, estamos compartiendo como cada día el tema de la ofensa, ¿sí? Este es un gran tema que nos toca todos los días, ¿sí? Jesús decía, esto es algo que va a ser cotidiano en tu vida, vas a tener que saber manejarlo, porque siempre va a haber ofensa, siempre va a haber ofensa, siempre va a haber ofendidos, siempre van a haber ofensores y siempre va a haber que resolver el tema de la ofensa como buenos cristianos. Ahora, voy a citar una frase de William Shakespeare, ¿sí? Que dijo, el perdón cae como la lluvia suave desde el cielo a la tierra. El perdón cae como la lluvia suave desde el cielo a la tierra, ¿no? Es 2 veces bendito, decía, ¿no? Hablando del perdón. Es 2 veces bendito porque bendice al que lo da y bendice al que lo recibe, ¿sí? Esta es una frase de William Shakespeare. Ahora, yo creo que perdonar ya es difícil, ¿no? Y pedir perdón es aún un poco más difícil. Por eso nos vamos a poner un poco en el lado opuesto, ¿no? Ahora, reconocer que hemos cometido una falta o herida a alguien no es muy sencillo. Reconocer es el gran problema, por eso es que no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Admitir o el haber cometido una falta o haber herido a una persona no es algo tan sencillo como pedir perdón, ¿no? A veces pedimos perdón como una norma de buena humedad, chocamos a una persona en el cordón de la calle, en la vereda o en un negocio, justamente chocamos hombro con hombro, ¿no? Y por una norma de buena modal le decimos, perdón, disculpe, ¿no? Normalmente decimos perdón, es lo que más nos sale. Es una norma de buenos modales porque se nos enseña a vivir en una sociedad con
con esa norma, así como el uso correcto de los cubiertos en la mesa, cuchara, cuchillo, tenedor, crecemos tomando a veces muy a la ligera la idea de pedir perdón, ¿no? Por eso hay que colocarse en el lado opuesto. Hay frases muy trilladas, muy raspadas, que ya casi no tienen sentido, no tienen valor, como disculpe, ¿no? Disculpame. Son frases muy trilladas, ¿no? Y a veces sin nada de conciencia, ¿no? O a veces hasta hablamos inglés para pedir perdón, decimos I'm sorry, ¿no? I'm sorry, para pedir perdón, o simplemente la palabra mágica perdoname, ¿no? Pero perdoname a veces son repetidas sin mucho cargo de conciencia, sin arrepentimiento, sin valoración del daño que se ocasionó, y uno lo hace solamente para calmar un poco la conciencia o para quedar bien. Ahora, en esa dinámica cotidiana, incluso acomodamos nuestro comportamiento simpáticamente, más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Acomodamos, entonces perdón, y en vez de pedir permiso decimos perdón para pedir permiso, ¿no? En vez de decir, es más fácil. Nos predisponemos un poquito a hacer lo que queremos porque tenemos una opción posterior de pedir perdón. O sea, primero hago lo que quiero hacer y después pido perdón, ¿no? Acerca de esto, tenemos que recordar un poquito algunas historias que hemos hablado un poco atrás cuando hablamos de cuando hablamos de la humillación, ya hace unos cuantos meses atrás, hablando del remordimiento. El remordimiento produce culpa. Voy a comparar un poquito el remordimiento versus el arrepentimiento, hacer una pequeña comparación. El remordimiento produce culpa, pero el arrepentimiento produce convicción de pecado. El remordimiento va a llevar al creyente a pedir perdón para deshacerse de la culpa, del malestar interno que no lo deja tranquilo, ¿no? Lo va a llevar a deshacerse de la culpa, del malestar que no lo deja tranquilo. Pero el arrepentimiento lo que busca básicamente es la reconciliación con Dios y la restauración de esa relación de intimidad que uno tiene que tener con Dios. El remordimiento solo busca calmar la conciencia, eso, o sea, es una especie de anestésico, ¿no? El remordimiento, sí, qué mal que hice, no debía hacerlo, no debí decirlo. Entonces hay un remordimiento, pero solamente es anestésico, ¿no? En cambio, el corazón arrepentido, cuando una persona está realmente arrepentida, busca la limpieza total y radical para entrar en la presencia de la intimidad con Dios. Por eso el remordimiento es autosugestivo, ¿no? Porque uno cree que está bien, pensando que no debería haberlo hecho, pero en realidad no estamos del otro lado pidiendo perdón. Ahora, el arrepentimiento es un acto de fe, de amor, de transparencia, ¿sí? El remordimiento, en cambio, es muy superficial, es muy por arriba, ¿no? Subliminalmente no implica un verdadero interés por salir del pecado, ¿no? Porque es superficial, es por arriba, es como el I'm sorry, ¿no? Disculpame, perdóname, disculpame, sí, y ya está, con eso solucionamos todo, aunque el daño ha sido muy grave, y a veces con un perdoname ya resolvimos el tema, pero eso es muy superficial. A veces hay que entrar en detalle, ¿no? El arrepentimiento nos lleva a un firme propósito de salir del pecado. Si yo me afirmo porque quiero salir del pecado, en cambio el remordimiento, es urgente, es decir, es urgente, es ahora, pero el arrepentimiento, en cambio, es profundo, ¿no? El remordimiento es urgente, si tengo que hacerlo, pues ya está, lo más rápido que pueda, ¿no? Pero el arrepentimiento es profundo porque hay una profunda conciencia del daño que se causó. Ahora, el remordimiento es algo que no es espiritual, es psicológico, es mental. El arrepentimiento, en cambio, sí es algo totalmente espiritual porque tiene una relación directa con la fe y con Dios. El remordimiento viene a ser como un maquillaje basado en el hábito espiritual de pedir perdón, ¿no? Es decir, es algo maquillado, no es profundo, como dije recién, no es espiritual. Uno 70 veces pide perdón y 70 veces cae en el mismo pecado. Entonces termina siendo un remordimiento muy frecuente en esta época, que uno cae y simplemente, disculpame, ¿no? Pero sentir remordimiento no te saca del pantano, ¿no? Al contrario, te va introduciendo más en él porque va quedando en vos ese problema del remordimiento. En cambio, el arrepentimiento nos convence profundamente de que el pecado que generó esa acción
¿sí? Esa acción, esa ofensa, nos destituye, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El arrepentimiento te convence de Romanos 3:23 que a causa de eso uno está siendo destituido. Por eso es que uno tiene que tener más conciencia con el arrepentimiento, ¿sí? Que simplemente con el remordimiento. Ahora, pedir perdón es la parte fundamental del tema, ¿no? Pedir perdón. Esto lo hemos hablado una y otra vez y lo vamos a repetir muchas veces más para que quede claro, ¿no? Lo estoy diciendo de una, de otra manera, de un ángulo, del otro, para que quede claro, porque pedir perdón es parte fundamental de la salud emocional, relacional y personal. Y debemos reconocer que así como no es fácil adoptar el papel de víctima frente a la ofensa de otro, no es difícil aceptar el papel de responsable por algunas relaciones rotas. A veces no es fácil adoptar el papel de víctima, no es sencillo ponerse del lado de me dañó, me perjudicó, me ofendió, pero tampoco es fácil ponerse en el papel de responsable, es decir, ponete de un lado o ponete del otro, pero no es fácil ponerse tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque tanto el ofendido como el ofensor, el ofendido está dolorido, está dolido, y el ofensor está molesto porque no debió hacerlo, entonces hay que estar de un lado y del otro, no es fácil si hay realmente conciencia del daño que se hizo. En ocasiones, como el comportamiento y faltas de otro son más groseros, son más visibles, son más palpables, o sea, son más elocuentes, ¿no? Aprovechamos ese escudo para escudarnos, aprovechamos ese momento para escudarnos en eso, para quedar libre de la responsabilidad y no nos hacemos cargo de nuestra parte, porque decimos, bueno, éramos un grupo, y yo lo dije en el medio del grupo, y tal vez bueno, es parte de todo, ¿no? Nuestra conducta o de nuestra negligencia, de nuestras emociones, nuestras actitudes o nuestras palabras que ofendieron porque estamos en grupo, decimos, bueno, pero fue en un grupo, no fue personal, entonces no creo que se sienta tan mal. Entonces, si revertimos el orden, nos ponemos del otro lado y en toda situación empezamos con nosotros mismos, dándonos el permiso primero de revisar nuestro corazón, nuestra intención oculta y actitudes enmascaradas, ganaríamos mucho en cuanto a nuestra salud mental y espiritual. Ahora, debemos reconocer cuáles son las palabras y las conductas que ofenden a otro. Eso debe tener claro. Reconocer las palabras y las conductas que ofenden a otro. Tal vez eso sería valiente para poder pedir perdón a pesar de que nuestras faltas sean mínimas. Porque a veces decimos, no, pero no fue tan grave. No fue tan grave, no fue tan... En realidad no lo quise hacer, no hubo intencionalidad. Pero ya sea que hubo intencionalidad o no hubo intencionalidad, a veces el ofendido no está en tu mente, si yo no tuve intención, pero él siente como que fue intencional. Entonces hay que ponerse tanto de un lado con otro para ver la situación como se ve. ¿Cuánta libertad interior le ganaríamos o cómo liberaríamos el camino para la restauración de nuestro corazón viendo un poco, poniéndonos de un lado, ¿no? Porque a veces simplemente estamos del lado de la víctima, ¿no? Y somos nosotros los ofendidos, siempre somos nosotros y todos los demás nos ofenden. Pero también hay que ponerse del lado del ofensor, porque el lado del ofensor también tiene su característica y hay que comprender también al ofensor. No es que comprender significa perdonar, sino que simplemente mirarlo para poder analizarlo y ver qué se puede hacer tanto ofendido como ofensor. Ya hemos estado hablando de este tema. Ahora, ¿qué dice Dios sobre esto? Vayamos al tema, ¿no? ¿Qué dice Dios sobre esto? Ahora, veamos un poquito. Es importante de que si alguien tiene algo en contra nuestro, si alguien tiene algún problema con nosotros, está enojado, ofendido, si alguien tiene alguna situación que no se corrigió, hagamos lo posible, lo que hay que hacer es hagamos lo posible para pedir perdón y resolver ese asunto, ¿no? Eso en el caso de que alguien tenga algo contra tu persona, si alguien realmente se siente ofendido a causa de que vos lo ofendiste por alguna razón. Uno tiene que tratar de decir, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Bueno, lo que nos señala la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, la Biblia dice, por lo tanto, ¿no? En esta situación, por lo tanto, si estás presentando, fíjense, a veces no nos damos cuenta hasta que llegamos a un punto que estamos por hacer un servicio a Dios y ahí es cuando debemos corregir el asunto, porque no nos damos cuenta. Aquí estamos en la situación de que una persona trae su ofrenda en la iglesia, llega el momento de recoger la ofrenda, el pastor ya ha orado, ahora está llamando a las personas para que pasen o alguien está llevando la alfolía al asiento para que
recogen la ofrenda, y en ese momento viene la conciencia y te dice, bueno, antes de poner la ofrenda en el alfolí, en la bolsa, ¿sí? Lo que tenés que hacer es pedir perdón a tu hermano. Pero hay que tener en cuenta que si me pongo de un lado, ahora el ofensor, porque está hablando del ofensor, ¿sí? El ofensor, te pone de lado el ofensor, dice, bueno, tengo que corregir esto antes de poner la ofrenda. Tengo que corregir esto antes de poner la ofrenda. Dice, ponte a cuenta, y lo voy a leer ahora, dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerda, es decir, antes no lo recordaba, pero ahora vino el momento, porque ahora estoy haciendo un servicio a Dios, quiero quedar bien con Dios, quiero cumplir con mi ofrenda, quiero cumplir con la palabra, quiero ser un buen cristiano, quiero estar haciendo las cosas correctamente en la misma presencia de Dios, dice, y allí viene el recuerdo. Antes no lo recordé porque parece que no me interesaba, pero el Espíritu Santo trae a memoria y te hace recordar ese momento, te hace recordar que hay problema, hay una pequeña mancha allí que tienes que corregir. Dice, y allí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, ¿no? Tu hermano ofendido, ¿no? Por ahí, el ofendido, tú eres el ofensor y él es el ofendido. Dice, deja tu ofrenda allí delante del altar. Dije, no lo pongas, deja tu ofrenda allí, ¿no? Es decir, volvé a colocarla en el bolsillo si es necesario, colocarla en tu bolsa y anda y arregla y después trae tu ofrenda. Dice, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Ve primero, ¿sí? Lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esta situación? Dice, bueno, primero anda, reconcíliate con tu hermano. Es decir, reconcíliate habla de una relación, ¿no? Yo tengo que ir y hablar con la persona. No puedo decirle, acercarme al hermano y decirle, I'm sorry, ¿no? Discúlpame, perdón. No, tengo que hablar del tema y disculparme como corresponde. Dice, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí hay todo una enseñanza profunda que nos deja Mateo, pero que tenemos que tener bien en claro cómo hay que hacerla. En el caso de un lado y del otro, ¿no? Si tú eres el ofensor y estás por ofrendar, pues no lo hagas. No quiere decir que bueno, aquí tendríamos que entrar en el tema de la ofrenda, no te quedes con la plata, ¿no? Lo que está diciendo es, primero haz esto y luego haz lo segundo. Es decir, primero arregla, reconcíliate y luego presenta tu ofrenda. Es decir, no te quedes con la ofrenda. No está diciendo eso, ¿no? Porque a veces uno aprovecha y dice, lo que pasa es que arreglé con mi hermano y me olvidé de la ofrenda. No di el diezmo porque justo arreglé un problema con mi hermano. Pero eso es otro tema, una comilla, ¿no? Un paréntesis para mencionar solamente ese pequeño tema, que en otro momento lo hablamos también. Ahora, si eres el ofendido y sientes que tienes que pedir perdón, aunque eres el ofendido, porque también el ofendido puede pedir perdón, es el momento de hacer exactamente lo mismo que si eres ofendido o eres ofensor. Pero no puedes tener un servicio para Dios si realmente no has pedido perdón. Tienes que ponerte de un lado y del otro. Ahora, aceptar lo que no está bien en nuestro corazón nos va a librar de muchos males, ¿no? Lo que no está bien. Uno tiene que aceptar, porque cuando el Espíritu te trae a memoria, uno puede decir, no, por eso no fue nada, eso no era para tanto, no era para tanto y pum, pongo la ofrenda en la bolsa, ya está, listo, se acabó la historia. Uno tiene que aceptar. Si el Espíritu Santo te lo recuerda en ese momento, antes de la ofrenda, es por algo. Es decir, es necesario una limpieza. Dios está pidiéndote que te limpies, que te pongas en el lado de Dios, y Dios está diciendo, yo te quiero limpio, no quiero una ofrenda que viene manchada por el rencor, por el remordimiento, por el odio o por la falta de perdón, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra en Proverbios 28:13? Mira lo que dice la palabra y voy a ir cerrando este mensaje, ¿no? Quien encubre su pecado jamás prospera. El que encubre, es decir, vayamos al texto anterior, ¿no? El que encubre su pecado no prospera. Yo puedo encubrirlo diciendo, bueno, listo, mira, pongo la ofrenda y después voy y arreglo y vengo. No es así la historia. La historia bíblica, la historia de la palabra nos señala claro y nos dice, si tu hermano pecó contra ti, no pongas tu ofrenda en el alfolí. Eso ya es de Dios porque decidiste en tu corazón darlo. Vuelve a colocarlo en tu cartera, en tu billetera, en tu bolsillo, en tu bolsa, ¿sí? Y si no está el hermano allí, pues cuando salgas, ve y reconcíliate con él. Y quizás el próximo culto tienes que traer tu ofrenda de ese día y la ofrenda anterior del día anterior. Es decir, ahí está la historia. Por eso dice, si lo encubre, no va a prosperar porque está ofrendando y Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador limpio. Dios bendice al dador que tiene un corazón limpio, pero Dios no bendice, o sea, la prosperidad no va a llegar a él.
Por eso es que Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, porque él está tapándolo, diciendo, no es para tanto, lo hago en otro momento. Pero Dios ya lo ha visto. Ahora dice, quien lo confiesa y lo deja, es decir, quien va y arregla la situación, dice, haya perdón. ¿Perdón de quién? El perdón de Dios sobre todo. Primero el perdón de aquella persona con la que tenés que hablar y segundo el perdón de Dios, porque cuando vos haces las cosas correctas, Dios también te perdona. ¿No? Dios perdona siempre, Dios siempre está dispuesto a perdonar si tú también estás dispuesto a perdonar. Ahora, para cerrar este mensaje y tener una reflexión final, quiero que piense en una relación rota, o en una relación maltratada, con algún hermano, con algún familiar, con algún líder, con un amigo cercano, y haga un pequeño análisis, no voy a decir que haga un análisis profundo, haga un pequeño análisis. ¿Cuál fue el aporte para esa ruptura? Es decir, ¿qué fue lo que causó que ahora las relaciones estén rotas? ¿Fue él o fui yo? Póngase de un lado o del otro. ¿Fui yo? ¿Fue él o fui yo? ¿Quién fue? Si fue él, usted arranque y vaya y pida perdón. Y si fue él y usted está del otro lado, si uno está del otro lado, fuiste vos, el ofensor, pues es hora de arreglar cuentas. ¿Qué fueron? Palabras, actitudes, acciones, conductas. Tal vez la otra persona, tal vez vos, ¿no? Tal vez vos, que sos el ofensor, vamos a ponerte del lado del ofensor. Si tal vez vos no notaste que se generó un conflicto, porque quizás alguna actitud, alguna palabra, algo, alguna acción que hiciste ofendió a la persona, pero la persona no te dijo nada, pero quebró relaciones contigo, una ruptura. Entonces, ¿hay algo de lo que usted debe arrepentirse? Analice la situación, ¿no? Piense un poquito en oración, pidiéndole al Señor, dígale, Señor, Espíritu Santo, mostrame lo que hice. Mostrame lo que hice para que yo haga una lista de esas personas, ¿sí?, con las que debo pedir perdón. Tengo que reconocer que pedir perdón para que me comprometerme sinceramente a pedirle perdón a esa persona y poder corregir mi relación con mi hermano. Y en consecuencia voy a corregir mi relación con el Santísimo, con Dios. Es el momento de hacerlo. Es el momento de poder corregir esas cosas y decirle, Señor, necesito corregir este tema. Así es, querido hermano. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que estas palabras te hayan sido de bendición. Te mando un gran cariño. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa de Vida para Todos. Chao. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.